va a tener ahí. ¿Cómo lo podemos abrir? No. Así yo creo que abrir. Una cosa. Sí. Como vamos a hacer recorte entre las dos miradas, ¿podemos ponerle aquí una silla a Victoria? Sí, podemos. Para ella abajo. Entonces se la pedimos Sí, a alguien. ahora mismo se lo pedimos a alguien que trae una silla. Natalia, ¿podemos traer una silla para que se siente aquí otra persona? ¿Sabes? Sí. Bueno, ya es Mónica. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos hemos visto, nos hemos tirado y digo, si me suena un montón. Claro, pues era. ¿Te llamo Maite o María Teresa? Como tú quieras, no tengo problema. Aquí funciona, ¿no? Victoria, ven, por favor. Victoria. Victoria. Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que ha sido todo un éxito de convocatoria. Bienvenidos a estos encuentros que estamos organizando desde Más Madrid, que ha organizado sobre todo Teresa Zurita, y que bueno, que son unos encuentros que surgieron a raíz de la campaña electoral del 4 de mayo, ¿no? Entre mujeres que militan en Más Madrid y que, bueno, pues que a propuesta de algunas de estas mujeres, pues pensó en reunirse alrededor de alguna obra literaria, algún libro, y hacer pues este tipo de encuentros, ¿no? Y este tipo de charlas, ¿no? En las que se puede hablar de, a raíz de cualquier libro, pues sacar temas que nos interesan a nosotros desde la parte más sociológica, ¿no? O más social. Hoy traemos este libro, ¿no? Que lo ha escrito Maite Ayllón, Vampirizada, sobrevivir a la pareja tóxica, del cual luego habrá una tertulia. Se leerán unos poemas y bueno, pues quería sobre todo presentaros a mis compañeros, ¿no? De la mesa. Está Diego Figuera, que es nuestro psiquiatra de cabecera en la Asamblea de Madrid, diputado de la Asamblea de Madrid, psiquiatra, bueno, gran conocedor, ¿no? De las relaciones humanas y de todo este tipo de relaciones. Está nuestra compañera Loreto Arenillas, también diputada de la Asamblea de Madrid, portavoz de la Comisión de Mujer y lleva todo el área de feminismo de Más Madrid. Está nuestra ilustre protagonista, ¿no? De todos estos encuentros, que es Teresa Zurita, la que ha organizado, ¿no? Que estas charlas y este encuentro entre la cultura, la sociedad y la política. Y luego nos acompañan también la autora del libro, Maite Ayllón, y Victoria Agullón. Y Victoria Agullón, que también bueno, pues vamos a estar aquí comentando este libro. Yo quería hacer una brevísima introducción sobre este ciclo, ¿no? Que vamos a hacer de lecturas, que es la salud y las mujeres. No sé si sabéis que a lo largo del año, ¿no? Las mujeres, a lo largo de los años, las mujeres han estado siempre relegadas, como todo en la vida, a un segundo plano, y en el tema de la salud también hemos estado relegadas en un segundo plano, ¿no? Hay algunas anécdotas bastante curiosas. Os voy a contar una muy breve que tiene que ver con los síntomas del infarto. No sé si sabéis que hay unos síntomas del infarto que son unos síntomas clásicos, ¿no? Que son los que básicamente han sentido, se han diagnosticado y se han estudiado en los hombres, ¿no? Y por eso cuando las mujeres tenemos un infarto se dice que tenemos un infarto atípico, que tenemos unos síntomas atípicos, ¿no? Bueno, esto ha recorrido la medicina y la salud en todas sus vertientes. Lo hemos visto también con el tema de la vacuna, todos los efectos secundarios que ha tenido la vacuna con respecto a la menstruación. Bueno, pues han sido efectos secundarios que no han salido a la luz, que no han sido visibilizados, y bueno, pues que las mujeres nos hemos encontrado de repente con un efecto secundario del que nadie ha hablado y en el cual pues no ha habido referencias, ¿no? Y como que era algo que estaba ahí, ¿no? Y que nadie le ha dado importancia, ¿no? Y a lo largo de toda la historia, pues la salud de las mujeres siempre ha estado, como insisto, relegada a ese segundo plano, ¿no? Y luego como también en la tertulia de hoy, ¿no? Que habla de las relaciones tóxicas, ¿no? Como las relaciones
de pareja, de entorno, sociales, cómo las relaciones pueden ser sanas o pueden ser insanas, ¿no? Y si somos capaces de extrapolar esas relaciones, no solo de pareja, ¿no?, sino esas relaciones que se dan a nivel social, eso es lo que decimos nosotros siempre, ¿no?, como los discursos de odio, como los discursos de empatía, los discursos de solidaridad, también calan, ¿no?, y somos capaces de mantener relaciones muchísimo más sanas en sociedades que tienen pues relaciones muchísimo más sanas, ¿no? Y eso redunda en nuestra salud mental, como nos comentará Diego, redunda en una sociedad también más igualitaria y una sociedad que es capaz de desarrollarse mejor, ¿no? Así que nada, voy a dar paso a la primera ponente, que es Loreto, que nos va a hablar exactamente de la toxicidad en la pareja y una introducción sobre la perspectiva de género. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias a Teresa por haber montado estos ciclos. También a Maite por traernos el libro que vamos a poder disfrutar de él luego un ratito. Y nada, para hablar un poco de la pareja tóxica o de la relación tóxica, lo primero que quería empezar era como intentar definir qué es esto de relación tóxica. Pues una relación tóxica es aquella relación en la que una persona está siendo destruida en nombre del amor, ¿no? Decimos, nos queremos, pero en realidad lo que está pasando es que hay una persona que sufre muchísimo en nombre justamente de una cosa que debería ser bonita. Este tipo de relaciones, normalmente las mujeres somos mucho más víctimas de las relaciones tóxicas que los hombres. ¿Por qué? Porque hay un relato patriarcal sobre el amor en el que nos dicen que las mujeres no estamos completas si no tenemos un hombre al lado en nuestra vida. Entonces, el relato de no estar completas tiene también otra patita, que es, además, en esta relación de amor, el hombre va a ser dominante y tú vas a ser sumisa. Entonces, claro, el amor nos lo han presentado ya con algunas cosas que de por sí no son muy sanas, porque nos hablan de cosas tipo que tiene que existir la media naranja y qué pasa si no la encuentras, ¿no? O que se tiene que hacer todo por amor. ¿Cómo vamos a hacer todo por amor? O algo así como sin ti no soy nada. Pues al final las relaciones de amor son ultrafusionales. Entonces esto nos puede llevar a tener relaciones que son realmente dependientes y tóxicas. Decía Carlos Fernández Lidia en un libro que se llama Sexo y Filosofía, que si no habéis leído yo os lo recomiendo porque es un libro muy bonito, que una cosa es la emoción, ¿no?, lo que te atraviesa cuando estás enamorado, que es una cosa que nadie podemos juzgar, no es algo de lo que tengamos que debatir, ¿no? Cuando te enamoras, el amor te atraviesa una cosa que es muy fuerte, pero luego están las recetas para poder vivir con esa emoción, ¿no? Y las recetas que nos han dado para poder vivir con el amor han sido recetas que básicamente lo que hacían era que la mujer fuera dependiente emocionalmente a un hombre, ¿no? Porque si sin ti no soy nada, ¿cómo voy a dejar a esa persona? ¿No? Porque si le dejo o si no estoy con esa persona, dejo de ser. Entonces, claro, la dependencia es tan grande que no dejas a esa persona independientemente de lo que te esté pasando, ¿no? Y además, las relaciones tóxicas tienen otra cualidad, y es que hay refuerzos intermitentes. O sea, no solamente están los celos o las preguntas de dónde estás, por qué vas vestida así, con quién has estado y no sé qué, sino que también hay una cosa que es un enganche muy fuerte, y es que esa persona te dice no hay nadie como tú. Entonces te está dando un lugar de poder, de excepcionalidad y una cosa muy extraordinaria que hace que no te quieras desenganchar de esa persona porque no hay nadie como yo, ¿no? Yo soy lo más especial que puede encontrar esa persona. Entonces ese refuerzo intermitente hace que no te puedas desenganchar de eso y que no quieras que nunca se acabe. Otra de las características que encontramos en las relaciones tóxicas es que normalmente no suelen tener mucho apoyo de fuera. O sea, normalmente tú no lo ves, pero tu familia y tus amigos o tus amigas sí ven que hay algo que no funciona. Pero ahí hay un problema y es muy difícil entrar a una persona que está dentro de una relación tóxica, porque normalmente lo que suele pasar es que haces repliegue, ¿no? Que no eres capaz de escuchar lo que te está diciendo tu alrededor y tu entorno, porque ¿cómo que estoy en una relación tóxica? Pero si me quiere, si es lo más importante. Entonces lo que sueles hacer es repliegue. Yo sí que creo que ahora mismo sí que estamos en una época
en la que hay mucha información sobre lo que son las relaciones tóxicas, también gracias a autoras que hacen este tipo de libros, ¿no? Que nos dan herramientas para poder encontrar a través de la cultura libros que nos permitan entender qué es esto de las relaciones tóxicas. Y yo creo que es también gracias al feminismo a lo que se rompe esta idea de que la mujer tiene que estar completa por tener pareja, o que rompemos también con la idea de la soltera de oro, porque ojo, cuidado, para no ser soltera de oro estabas con cualquiera, porque la idea de ser la solterona era tan fuerte, tenía tanto contenido negativo que, oye, estabas con el peor hombre del mundo, pero no eras la solterona de oro, ¿no? Entonces, el feminismo va rompiendo todas estas ideas, también la idea de que si eres una mujer de una edad adulta y no tienes pareja, pues eres una mujer sospechosa. Entonces, el feminismo va rompiendo todo esto y va señalando pues relatos alternativos, ¿no? De lo que es tener una relación. Y entonces empezamos a introducir frases como el amor no duele. Esta frase no quiere decir que cuando tú estés en una relación no haya momentos en los que sufres o haya momentos en los que, bueno, las relaciones son difíciles, pero si tú eres una chica que está en una relación tóxica y de repente alguien te dice el amor no duele y lo único que tú te está pasando en la relación es que lo único que tienes es dolor, pues te hace algo clac en la cabeza, ¿no? Porque de pronto dices, joder, y si el amor no duele, ¿por qué me duele a mí tanto? Entonces, la frase esta de que el feminismo me salvó la vida, pues yo creo que es muy importante, porque de pronto el feminismo lo que hace es poner frases alternativas a las frases tradicionales de amor que lo que hacían era someter a las mujeres. Entonces, es a través de las relaciones, de los nuevos relatos, perdón, es a través de lo que se puede salir de una relación tóxica, ¿no? Y te dan herramientas, el feminismo es lo que te da herramientas para poder decidir, pues tener una relación en la que no tengas que tener ningún tipo de dependencia, porque las mujeres de ahora ya no queremos ser la sirenita que se queda sin voz, renuncia a su familia y a su esencia de sirenita para poder estar con el príncipe. Ya no queremos eso, ¿no? Entonces, ahora queremos relaciones de igualdad, con un compañero que esté a nuestra altura y que sea igual que nosotras. Y hay que señalar también que es muy importante que una no se completa con una pareja, sí se completa con los demás, pero se completa con una misma, con las amigas, con la familia, con los libros, con el arte. O sea, nos vamos completando con todo en la vida, porque crecer y sumar es ir rellenando partes de ti, pero no se hace solamente con una relación. Y lo que también me parece importante es que hay que poner independencia en las nuevas relaciones. Es sano, está bien no querer estar siempre con tu pareja, es sano querer a otras personas y es sano querer pasar tiempo con otras personas. Y eso no tiene por qué tener nada malo, es una cosa que hay que aceptar, y la independencia del individuo dentro de la pareja es súper importante. A la vez que es necesario poner límites, porque las relaciones de maltrato y las relaciones tóxicas funcionan por la ausencia de límites, porque siempre vuelves a esa relación, ¿no? Porque nunca dices hasta aquí, se acabó. Hay una especie de adicción, entonces tienes que volver todo el rato a esa relación, bueno, porque eres adicta, ¿no? O sea, como que tienes un enganche muy parecido a una adicción. Y también hay que aceptar que a las personas no se las cambia, que cuando tienes a una persona que no te trata bien a tu lado, no le vas a cambiar. Eso no va a suceder. Entonces hay que hacer la renuncia a que una pueda cambiar a la otra persona. Y yo diría, para ir terminando, que salir de una relación tóxica es tener relatos de amor que no impliquen la subordinación, que no impliquen la dependencia, que impliquen que nos tenemos que relacionar como iguales, que lo más importante es el respeto, la independencia y el crecimiento individual y en pareja, y que la mejor manera de salir de las relaciones tóxicas es el feminismo y las amigas. Muchas gracias. Vale, pues ahora Diego Figuera nos va a contar las consecuencias de las relaciones tóxicas en la salud. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias por poder estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros, y desde luego a Teresa, a toda la gente de San Sebastián de los Reyes que se ha currado esta reunión, y a mis compañeras para poder compartir este espacio, ¿no? Yo voy a hablar desde una perspectiva que complementa lo que ha comentado Loreto, en fruto fundamentalmente de mi experiencia de trabajo en salud mental desde hace muchos años y de supervisión sobre todo de
bastantes de los centros que hay en Madrid de violencia de género. Mi labor es ir y las mujeres que trabajan en los centros, porque son todo mujeres, pues me cuentan los casos y vamos intentando desentrañar por qué una mujer llega a entrar y se queda en una relación de violencia de género, más allá de la pata que tú has hablado, que es absolutamente necesaria de entender, que es el contexto cultural y todo lo que viene desde la parte de la cultura. Tenemos otras 3 patas fundamentales para entender esto. Primero es por qué uno se queda ahí y por qué unas mujeres tienen más facilidad para entrar en relaciones de violencia que otras, y eso es una cosa absolutamente importante, porque hoy en día, si lo sabemos desde la perspectiva de la salud mental y desde la perspectiva científica, podemos hacer una prevención. En algunos casos nosotros estamos ahora viendo, y yo les doy mucha importancia a que las mujeres que me encuentran en los centros de violencia de género, que vienen a pedir ayuda, tienen la mayoría unos hijos. Y esos hijos tienen una probabilidad enorme de que puedan tener al final ellos también unas relaciones tóxicas, a partir no solo ya de relaciones tóxicas de amor en el sentido de pareja, sino también relaciones tóxicas en la escuela, relaciones tóxicas con sus propios amigos, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante. Las patas que tenemos para entender esto son, por un lado, hay una cierta, y puede haber una cierta biología en el sentido de la herencia, que tiene algunos aspectos del temperamento que nos hacen ser más propensos a tener relaciones de apego, digamos, inseguras y con dependencias, pero eso que antes se parecía que era muy importante, hoy en día sabemos que afecta de una manera muy poco clara, es decir, de tápalo tal astilla, no es tanto esa herencia biológica, sino es una herencia en la convivencia y en las historias que hemos tenido de nuestras familias, no solo de la primera generación, nuestros propios padres o hermanos, sino también de las generaciones anteriores, porque hay una transmisión transgeneracional de una mayor probabilidad de vulnerabilidad para tener relaciones tóxicas, eso lo sabemos. Una de ellas puede ser esa parte biológica, que cada vez sabemos que son menos importantes en el momento de la concepción, digamos, y que en cambio va apareciendo como más importante en la parte biológica porque hay una epigenética, que es que parte de los genes se expresan luego en un ambiente emocional, cultural y, digamos, ecológico en general, que propensan a su vez que necesitemos esa especie de relaciones de adicción, que pueden ser relaciones con personas, pero también son relaciones con las cosas, son relaciones con las drogas, o son relaciones también, por ejemplo, con Internet. Pero eso se va conformando mucho más en una de las patas importantes, que son la crianza. La crianza condiciona enormemente nuestras relaciones tóxicas. Hay un estudio fabuloso que os recomiendo, que es el estudio Harvard del desarrollo adulto. Empezó en los años 30 con más de 200 personas con edades de 14, 15 años, que empezaron a hacer un seguimiento, y que ahora con personas de ese estudio que todavía sobreviven con 90 y tantos años, se ha podido ir viendo a lo largo de la vida qué les ha pasado y por qué unos han tenido relaciones tóxicas y otros no, y de dónde vienen. Y la mayoría tienen una relación en cuanto a mayor vulnerabilidad con unas crianzas que se llaman crianzas inseguras, donde en esas crianzas, o por sobreprotección o por exceso de distancia en el sentido de inhibir los afectos, nuestra capacidad de regular bien nuestras emociones, nuestra capacidad de saber cómo estar con el otro de manera complementaria, no en el sentido de que te complemente, sino en el sentido de compartir, pues se van aprendiendo, y al final tenemos también en toda la parte de la comunicación no verbal, en la comunicación vivencial, una tendencia a. Y esa tendencia se aprende muchísimo, desgraciadamente, en la infancia. La mayoría de las mujeres que yo veo en los centros de violencia de género han tenido infancias muy desgraciadas, infancias marcadas por violencia, infancias marcadas por negligencia de cuidados, en el sentido de abandonos, en el sentido de caos en esas relaciones. A veces hay situaciones donde los propios padres tienen problemas de salud mental, problemas sobre todo también de inmigración, problemas de exclusión social muy importantes. Y en esos contextos nuestras crianzas no tienden a ser seguras. ¿Cuál es una crianza segura? Básicamente una crianza que promueve a la larga una autonomía, una capacidad de autorregulación emocional, una capacidad de autorregulación de las relaciones con otros en el sentido de compartir, no en el sentido de depender. El 90%, desgraciadamente, de la mayoría de las mujeres que están luego, a partir de la adolescencia, en relaciones tóxicas, han tenido infancias tóxicas con situaciones de negligencia de cuidados, pero incluso a veces no hay trauma en el sentido luego de violencia, que ahora vamos a ver que es la otra pata, sino malas relaciones, sobreprotección a veces excesiva, madres por ejemplo que vienen inseguras y sobreprotegen a sus mujeres. Os recomiendo todas las lecturas de Estela Weldon, que es una psicoanalista argentina que escribió un libro maravilloso que se llama Madre Virgen Puta, y habla de cómo ella trató luego a muchas mujeres que estaban atrapadas por esas relaciones con unas madres tóxicas o con unos padres tóxicos. Esto es absolutamente fundamental. Cuando yo trabajo con las mujeres o cuando trabajamos con las supervisiones,
muchas veces no han acabado de preguntar, y cada vez más, sobre sus historias, sobre sus relatos, sobre sus infancias, porque eso queda a través de memorias procedimentales. Son memorias que no se recuerdan en el sentido de lo consciente, sino que se recuerdan en el sentido de la vivencia. Somos tal y como hemos vivido en parte. Y por eso tenemos esa especie de tendencias ineludibles que a veces pensamos que no sabemos por qué somos así. Lo achacamos a la biología, pero en realidad son las memorias que quedan en esta manera de memorias de relación, que tienen una parte consciente, pero por ejemplo, si ha habido traumas y violencia en los primeros 4 años de vida, salvo que te lo hayan contado, nuestra memoria consciente no es capaz de recordarla, pero sí es capaz de estar atrapado por esas vivencias y esa forma de funcionar. Se llaman los apegos inseguros. Los apegos inseguros representan en todas las culturas, lo que hemos hecho. Yo soy presidente de la International Attachment Network, que es una sociedad científica que se recupera y que se estudia todo este tipo de apegos. Los hemos visto en todas las culturas. Los apegos inseguros aproximadamente están en el 30% de todos nosotros. Entre el 60 y el 70% tenemos apegos seguros. Los apegos seguros es esa crianza para poder ser autónomos. Esa crianza para poder ser autónomos no solo nos quita o nos da factores de dependencia o de vulnerabilidad, sino que nos da factores de protección. Somos las personas que han tenido esos apegos y han tenido esa suerte, independientemente de la cultura, son personas más resistentes a las dependencias, son mucho más resistentes, porque lo captan antes, porque enseguida se van, como tú decías, porque no toleran eso. No solo por el sesgo cultural, que también lo hay, es muy importante, pero este otro sesgo que va por debajo también influye. Y esto es fundamental. En el 70% de las personas que han tenido esas crianzas seguras, la probabilidad de que haya relaciones tóxicas baja a menos del 20%. En el 30% de las personas, y mujeres sobre todo, que han tenido apegos inseguros, que ahora os contaré cuáles son los mayor vulnerabilidad, el 80% tienen mucha probabilidad de que acaben teniendo relaciones tóxicas que empiezan en la escuela, que empiezan con los amigos, y que al final chupan más ese sesgo cultural, ¿vale? Entonces hay que mirar muy bien las historias de cada uno, nuestras narrativas y de dónde venimos, si hay una transmisión transgeneracional de esa probabilidad. Eso también hace que cuando una mujer entre en esas relaciones, está tan acostumbrada desde su vivencia, lo vive tal, como dices tú, como yo soy así o a mí me han enseñado así, no solo por lo cultural, sino por la manera de vivenciar la relación, que cuesta mucho salir, porque si no hay un vacío, porque si no, no tienen esquemas de cómo funcionar. Y lo que nos dijo el estudio Harvard de la felicidad humana es que lo más tóxico de lo que huimos todos es desde la soledad. Preferimos estar en compañía que estar solos. Y además se ha demostrado que la soledad es mucho más tóxica que esas malas compañías en muchos momentos, salvo que haya ahora el 10% que es la violencia y el trauma extremo. Es decir, con estos apegos inseguros se hacen relaciones de interdependencia insanas y tóxicas, pero no muy graves. Pueden ser que la gente se quede ahí, con sus medias de naranjas o con sus armas gemelas, porque también nos unimos con personas que son como nosotros. Por ejemplo, 2 personas evitativas, que es parte de los apegos inseguros, que son personas con más sesgos cognitivos y con inhibición de lo emocional, que esas personas son personas que lo que más les importa son los logros de sí mismas. 2 personas que son abogados, 2 personas que tienen una buena posición y a lo mejor a nivel emocional están mucho más tapados. Y los otros apegos inseguros, que tienen más que ver con esas relaciones tóxicas de violencia, son los apegos preocupados ambivalentes, porque ahí lo que nos han enseñado es que lo que más importa es cuánto nos quieren y cuánto queremos. Entonces somos esclavos de lo emocional continuamente, y ahí es mucho más fácil que se den esas relaciones de dependencia tóxica. Y ahí además, desgraciadamente, en las culturas como la nuestra occidental, los apegos inseguros más del estilo evitativo, que son el 20% aproximadamente, se dan más en hombres, porque es logro de sí mismo, ir a la escuela, ir a trabajar, valgo tanto cuanto yo, es lo que he conseguido. Pero en cambio, en la cultura más clásica, los apegos inseguros de las mujeres es más apegos de afecto. Tienes que estar pendiente de cuánto te quieren, cuánto querer, todo vale en función de lo que das o no. Y ahí se da ese nicho, que es aproximadamente otro 15 o 20% de personas que van a tener dependencia emocional fácilmente. Y se reenganchan una vez y a otra, En las mujeres estas de las centros de violencia vemos continuamente que salen de una relación y es fácil que caigan en otra con tal de no estar solas. Y al final lo acaban incluso verbalizando e incluso teniendo una perspectiva feminista. Puede mucho esto por debajo, como una especie de memoria procedimental que nos atrae como una especie de balsa de seguridad, porque los apegos están diseñados para estar seguros. Y lo que sabemos desde la perspectiva científica es que la seguridad está por encima de todo lo demás. Si tenemos que elegir algo, vamos a elegir la seguridad por encima de la soledad, salvo que tengamos esa otra red, que es como hay que salir, con esa red de amistades, con esa red
de apoyo social, con esa red feminista, etcétera, para poder decir, mientras tú puedes ir arreglando tu personalidad, te vamos a dar otro sostén, porque esto es cambiable, y eso sí lo sabemos, de la cuna a la tumba. Tenemos unas perspectivas, pero que no son biológicamente determinadas. Entonces pueden ir cambiando poco a poco. El 10% de la población de estos apegos inseguros son los que se llevan la peor parte, que son los que tienen trauma y violencia dentro de la propia familia a lo largo de toda la vida, sobre todo en la primera infancia. Son abuso sexual, son violencia física seria, y esas mujeres, por ejemplo, están todavía mucho más condicionadas, porque la otra parte y la otra pata, que hemos hablado, cultura por un lado, y todos estos aspectos culturales, junto con aspectos culturales que tienen que ver con lo social, exclusión social, etcétera. La pobreza es un factor de riesgo a la violencia, en cuanto a violencia de género, muy importante. La pata de los apegos inseguros, y la otra pata importante es el trauma en sí mismo. Los traumas de la primera infancia no los recordamos, están ahí, pero tendemos a que se nos quede porque no procesa bien la información el cerebro. Es alucinante. La mayoría de estas mujeres tienen problemas psicosomáticos, fibromialgias, problemas de dolores. La inhibición de la violencia queda porque se inscinde del recuerdo. Entonces, por ejemplo, una mujer con este tipo de problemas puede no recordar la infancia como una infancia, digamos, violenta o abusiva, y en cambio hace una memoria semántica que lo que hace es construir una especie de como si. Y tenemos muchas dificultades de acceder a esas memorias. La mayoría de las terapias del trauma que hacemos en estas mujeres tienen que ser terapias corporales. Terapias a través del yoga sensible al trauma, terapias a través de abrazos, de ir a acercamientos, porque muchas veces no vamos a recordar todo esto. Pero en cambio hay una especie de necesidad de apegamientos que muchas veces reproducen los modelos, porque a su vez, cuando el modelo de apego no ha sido un modelo muy afectivo, entonces tendemos a utilizar otros sistemas motivacionales para estar junto con las personas. Y el segundo que utilizamos más en nuestra cultura es el modelo sexual. Entonces muchas de estas mujeres que tienen una cierta capacidad de saber estar con los hombres o con otras parejas, porque también se da en un mundo de gays lesbianas, pues tienden a sexualizar las relaciones para conseguir una relación de seguridad. Y en esa sexualización de las relaciones, donde se abandonan el cuerpo y donde no hay manera de poder sentir ese dolor de una manera hasta que no es extremo, pues crean relaciones de dependencia, porque a su vez tienen esa sensación de poder. Es un tema bastante complejo, pero vamos sabiendo cada vez más por qué se dan estas situaciones donde yo he tenido mujeres que hemos rescatado, que les hemos llevado a casas de acogida y que se han escapado por la tarde y por la noche a escondidas para volver a ver a su pareja, y han vuelto con las piernas rotas, o sea, situaciones muy complicadas, donde esos niños que viven con ellas están aprendiendo, desgraciadamente, esta especie de transmisión transgeneracional. Entonces, la pata del trauma es muy importante, la pata de los apegos y ver cómo son es muy importante, la pata de la situación de la cultura. ¿Cómo tenemos que trabajar esto? Si hay una pata del trauma y hay una pata que tiene que ver con los apegos inseguros, estas mujeres van a ser mujeres que, aunque tengan menos problemas culturales, van a tener más trastornos de la personalidad o rasgos de la personalidad dependientes, y van a tender más, desgraciadamente, a engancharse, desgraciadamente, en esas relaciones. Entonces hay que hacer un trabajo terapéutico, porque ahí hay más probabilidad de tener enfermedad mental, pero no todo es enfermedad mental, en realidad, esto también es importante. Mujeres que yo he visto que sean gente sana se puede meter en relaciones tóxicas por otras cuestiones que tienen mucho que ver con el feminismo, con la cultura, etcétera. Pero ¿hay por debajo esto? Sí hay esto. Y además es increíble porque también muchos hombres enganchan muy bien con este tipo de mujeres, porque a su vez tienen una serie de carencias, y muchos de estos hombres que enganchan con este tipo de mujeres a su vez han tenido problemas de abusos, problemas de traumas y apegos inseguros en su propia infancia. Y por eso hay una especie de atracción mutua en las relaciones, que en algunos aspectos, como la toxicidad, como tú has dicho muy bien, no es todo el rato. Tienen momentos de idilios y momentos tal. Estas personas recuerdan solo lo bueno, casi siempre, y tienden a inhibir absolutamente lo malo. Y lo malo poco a poco se disocia y queda en el cuerpo. Tengo fibromialgia, me duele, tengo cansancio. Pero desgraciadamente no son capaces de encontrar estos relatos. Entonces hay que tratar de ayudarlas en el sentido de que nos ponemos en paralelo con estas personas para tratar primero de darles una educación para todo esto. Tienen que saber que se puede hacer y poquito a poco rescatarles, pero siempre tenemos que darle una expectativa y unas relaciones que puedan sustituir a las otras. Muchos de los problemas de nuestros sistemas de atención y de asistencia es que no somos capaces de construir ese mundo de relaciones alrededor mucho más sanas, que duren lo suficiente, porque esto es muy importante. Cambiar a una persona desde la adolescencia
para cambiar estos rasgos de personalidad no es cuestión de semanas, no es cuestión de meses, es cuestión muchas veces de años. Entonces, si estas mujeres no se sienten suficientemente acompañadas, si no les damos una base de la sociedad de cuidados, creando las redes sociales, ayudándolas a tener unas alternativas, tarde o temprano, antes de estar solas, van a volver a estar en estos círculos de maltrato, desgraciadamente, y es así. Incluso las que tienen perspectiva feminista, que cada vez hay más, te dicen, es que al final yo es que no puedo estar solo. Y si no es maltrato, es adicción y es soledad tremenda. Entonces, pues es verdad que hay gente que prefiere estar sola que prefiere estar mal acompañada que sola. Y la soledad es prácticamente de lo más tóxico. El cerebro no puede estar solo. Un cerebro muy aislado tiene alucinaciones, por ejemplo, al cabo de un tiempo. Y todo esto lo sabemos desde la perspectiva neurocientífica, con lo cual necesitamos tener una perspectiva desde el pensamiento complejo, que es donde trabajamos nosotros. Tenemos que tener una perspectiva de género en salud mental, que no se tiene, que tú has dicho en el resto de la medicina, pero en psiquiatría es brutal. Todo se investiga desde la perspectiva aparentemente de los ensayos como si no hubiera género. La perspectiva de género en salud mental es imprescindible tenerla ya. Las relaciones, por ejemplo, con suicidios. Los suicidios en Madrid, que lo hablábamos ayer en la asamblea, fueron 400 el año pasado en Madrid. De los 400, 295 fueron de hombres y solo 100 de mujeres. Pero en cambio, por cada mujer que hace un intento de suicidio, hay 20 mujeres por un hombre. Y esas mujeres, por ejemplo, tienen esa capacidad de pedir ayuda a través de los intentos autolíticos y se pueden rescatar mucho más fácilmente. En cambio, por ejemplo, tienen más facilidad de entrar en situaciones de depresión. Las situaciones de depresión, las mujeres las tienen en parte como un rescate. Porque lo bueno de las mujeres en ese sentido es que tienen más capacidad de poder pedir ayuda y emiten más señales de ayuda. Pero muchas veces, por el problema de la exclusión social, no les hacemos caso. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Me siento mucho, no voy a más, pero muchas gracias. Bueno, no sé, a ver. No sé vosotras y vosotros, pero yo me hubiera quedado escuchando tanto a Loreto como a Diego un par de horas más, ¿no? Bueno, han sido dos perspectivas, ahora vamos a tener la perspectiva de la autora. Solo quería leer una parte de que viene en la contraportada, que es realmente tenebroso, ¿no? Lo de el perverso destruye con sonrisas, ¿no? Y un pequeño parrafín que hay al final que dice: el síntoma más rotundo es la confusión, el miedo sin saber a qué, la pérdida de confianza en una misma y la delegación creciente en la pareja hasta perderse. Quisiera que mi experiencia vivida tenga sentido, sirva para algo bueno, ayude a otra gente a entender y descubrir cuanto antes una pareja tóxica. Así que nada, te dejamos a ti en esta vivencia en primera persona y en esta generosidad a la hora de contar tu experiencia para que el resto podamos aprender. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. A ver, los apago. Ahora. Sí, no. Ahora, sí. ¿Sí? No, ahora. Dale. ¿Ahora? Sí. Espera. A ver, ahora, dale. Es que yo creo que no. Venga, pues este. ¿Y este llega? Ni tocando ni retocando. Si no te cambio de sitio. Nada. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Teresa Zurita por organizar esta mesa redonda. Muchas gracias a la Biblioteca de San Sebastián de los Reyes y a todos los compañeros ponentes que nos estimulan a seguir pensando y avanzando en este tema. Soy María Teresa Illón, soy feminista, soy una militante feminista desde finales de 1975. He trabajado mucho contra violencia, he tenido una familia maravillosa donde reinaba el amor. Ahí crecí y tuve después una pareja muy buena que se estropeó por razones de que éramos muy jóvenes, normales, sin ningún maltrato hasta la fecha. Y luego tuve esta otra relación que duró 20 años sin que yo viera de qué se estaba tratando, qué se estaba construyendo. Yo creo que la dificultad de las mujeres y la dificultad de las mujeres y la mayor traba para poder ver lo que está pasando es el exceso de poner el foco sobre las mujeres cuando hablamos de violencia. Cuando hablamos de violencia hay que hablar de los violentos, sean hombres o mujeres. Y hablar de relaciones tóxicas no es hablar de mujeres maltratadas. Necesitamos entender que el tóxico
es una forma de relación violenta, violencia pasiva, una forma egoísta de relación, etcétera, que toda la sociedad la está realimentando. Cuando es importante aplicar la perspectiva de género es cuando una mujer quiere salir de su situación. Ahí sí hay una diferencia con cuando un hombre quiere salir de una pareja tóxica. Cuando él se da cuenta, sale. Cuando ella se da cuenta, todo el mundo le pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo tú? ¿Pero cómo no antes? ¿Pero cómo? Entonces suma la violencia a todas las demás formas de intoxicación que has tenido, que son formidables, porque la mayor parte no se trata de una relación de maleducados, de gente brusca, se trata de que hay un número cada vez más alto, cada autor que leo eleva la posibilidad del porcentaje. Aquí nuestro compañero hablaba de un 30% de apegos inseguros y yo de pronto he pensado, narcisistas, porque coincide con las cifras que se están diciendo. ¿Qué es un narcisista? Es una persona sin empatía. Lo más significativo no es que el amor te duela. Lo más significativo para descubrir una pareja tóxica es que a uno le duela y al otro no le importe. Eso es lo tóxico. Porque cada vez que se pone una palabra de moda la usamos para todo y perdemos una herramienta eficaz. Bueno, la reculpabilización de las mujeres por parte de toda la sociedad, de las instituciones, de los medios de comunicación y de sus propios médicos es por poner el foco siempre en ella. ¿Cómo hacemos para estudiar el efecto de la violencia? Nos vamos a un centro que atiende a mujeres, pero ¿por qué no buscamos hombres que se atienden en las consultas de terapia? Porque yo soy también psicoterapeuta y tengo hombres que han pasado parejas y parejas, etcétera. Bueno, tampoco todo el mundo que tiene una pareja tóxica viene rebotado de una a otra, ni cualquier persona, hombre o mujer, que haya tenido una historia de maltrato, necesariamente la va a repetir. Y nadie dice que necesariamente se repita, pero se repite tantas veces que es fácil que lo tengas, que parece que ya está escrito en piedra. Entonces tenemos que revisar toda la forma del discurso contra la violencia, porque se nos está revictimizando. Bueno, los hombres tienen dolores de cabeza, tienen problemas de impotencia, tienen fibromialgia, tienen dolores articulares, tienen dolores en las plantas de los pies, se suben a la acera cuando aparcan el coche, etcétera, etcétera. Tienen un cuadro. Y Marie-France Irigoyen en los 80 ya habló de ello, del acoso moral, y esta frase que no es mía, el perverso mata con sonrisas, es de Marie-France Irigoyen, una psicóloga psiquiatra. Iñaki Piñuel mucho más recientemente ha escrito un libro que se llama Amor Cero, que retrata una relación. Por cierto, él dice que la pasó un amigo suyo, yo juraría que es suya. La forma de escribir yo la reconozco porque yo también escribo así. Entonces, pero no digo que lo hizo un amigo mío, eso sí. Buchop en los 80 también hablaba del perverso narcisista y daba un cuadro. Sin embargo, teniendo esas fuentes, no seguimos por ahí. Nos gusta más mirar a las chicas. Será que somos más comunicativas, pero por algún motivo, cada vez que hay muertes, asesinatos, feminicidios o malos tratos, el foco está aquí clavado. E incluso te dicen, no vayas por tal calle que es peligroso. ¿Por qué? Porque los hombres te atacan. Pues sujétalos a ellos. Claro. Entonces pon el foco en el agresor. Vamos a decir cuántas cosas ha pasado, cuántos traumas tiene, si es que no se le empina, si es que se siente vacío, si es que no se siente que valga un pimiento y tiene que buscar a quien absorberle su valía. Vamos a hablar de eso. Vamos a dejar ya de si tenemos problemas las mujeres aquí o allá, porque cualquiera que tiene una mala relación seguro tiene problemas. Y eso es lo que quiero decir, que aquí en todos los... hay 4 capítulos. Es pequeñito, es un truco para que la gente no le dé miedo leer. Pero en los 4 capítulos se insiste, hablo de mí, es mi relación, y puedo hablar de una mujer con un hombre en una mala relación porque es la mía. Pero esto sé
que puede ocurrir entre hombres y mujeres de un lado y del otro. Porque narcisista es una persona vacía, que te busca, que siempre parece súper guay, pero que sabe hacerte el espejo, ser tu alma gemela, y cuando estás confiada, resulta que empiezan a pasar cosas raritas hasta que no entiendes nada. Cada vez entiendes menos. En psicología se llama desconfirmar. Cuando tus alarmas las tienes que apagar, porque esto que se me pasa por la cabeza no puede ser, ¿verdad que no puede ser? Es una tontería, ¿para qué? No le interesa para nada. ¿Por qué ha hecho esto? No lo puede hacer para mi mal. Y como no tiene ningún sentido que entre aquí en mi cabeza, simplemente apago la alarma. Y la siguiente vez ya ni me doy cuenta. Se llama desconfirmar. Y terminamos tarumba. Es decir, terminamos en esa confusión donde las cosas claras te parecen improbables, nebulosas. A eso le he llamado vampirizada. Pero, punto seguido, se puede salir. Así que, punto seguido, sobrevivir a la pareja tóxica. Os voy en los minutos que nos quedan, vamos a emplearlos. Esta actriz maravillosa que tenéis que conocer algún día si no la conocéis ya, romancera, rapsoda, que se llama Victoria Agullón, y hemos preparado una serie de poemas donde se queda claro cuáles son las cositas esas cotidianas que se hacen para hacer que una persona normal, sea cual sea su tipo y su perfil, sea víctima de toxicidad. Vamos allá. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Sí. Como ya la habían cogido esta, vale. Había pensado no leerla. Bueno, empieza todo una primera parte, que además les he hecho 4 fichas, pensaba que tendríamos como algún tablero, algo un poco más pequeñito, pero han hecho aquí un enorme salón de actos. Bueno, gracias por venir. Estoy de nuevo alada en la cumbre del desquicio, en la dulce y placentera sensación de loquedad, en el sí que lo deseo, en el no que es mucho lío, entre el hambre venusiana y el placer de devorar. Deseos es forzoso traspasarlo, pues sus puertas temporales de humo son. Soy un potro sin jinete que se espanta hacia adelante. Dejadme ir. Sorbito a sorbito. Tu veneno, sorbito a sorbito, dice la cantarita. Una monada, con sus vasitos de azul pintada. Inquietante regalo el venenito. ¿Quién fuera a negarlo, que es tan bonito? En más de 20 años no escribí nada. De amor no escribí nada. Y eso que me creía enamorada. Ni de amor ni de penares. Porque penar y amar no son iguales, pero producen pasiones sumamente poetizables. Pues nada de nada. Aquí lo tienen. Por eso me presumo anonadada, subsumida, vampirizada. ¿Y eso cuándo se sabe? Para desgracia, a lo sumo cuando se sale. Tras muchos años y vigilante, con terapeuta y con cariños que no te falten. De repente se secó el tintero. Mi vena de poeta, al parecer perdida en los años que pasamos más o menos felizmente. Años que recuerdo como pareja casi perfecta, acoplada, solidaria. Yo con tus problemas y tú también con tus problemas. Además, me ocupaba de mi madre, de tu tía soltera y de tu madre. Me ocupé de mi hijo, paciente amigo, y de tu hijo. En la universidad me licencié y doctoré e hice un máster mientras trabajaba. Me ocupaba de mis cuentas, de mi casa y mi coche.
Comprometida estaba en 1000 batallas como feminista, estudiante, empleada o becaria. ¿Cómo fue que de amor no escribí nada, cuando con la poesía siempre estuve enviciada? Sí, escribí, ya lo recuerdo, poemas sociales y otro que decía que estaba cansada. Vampirizada. Tan bonito me hablabas, tan zalamero, y me cantabas tan quedamente. Un asedio tan dulce para mi doble duelo. De tu mano danzaba como una niña, sucumbí en poco tiempo, risa tras risa. Aunque algunas cosillas me disgustaban, cosillas un tanto extrañas. Confieso que caía otra vez enamorada. Por tiempos me bajabas a los abismos y vuelta a subirme al cielo mismo. Cuántas pasiones me desatabas, teníasme continuamente, perdidamente enamorada. Asiduo, interesado, permanentemente seductor y declaradamente enamorado, costaba no mezclarnos en demasía. Yo chirriaba a veces y te decía, déjame un poco de autonomía. De tanto testar cedía, de buena voluntad yo creía. Pasionalmente enamorada, no me di cuenta que aquello se llamaba vampirizar. El salvador de princesitas. Dije que eras todo un salvador de princesitas en la torre secuestradas. Con cuántas risas te regalé un castillito con ventanita. Hoy me doy cuenta de dónde estaba. Era yo en la torre la que asomaba por la ventana. Y era mentira que a la princesa se le salvara. Eras tú quien necesitaba una mujer con carencias para que como dueño en tu caballo te presentaras. ¿Salvador de qué? Salvador de nada. Mayormente emparedabas. Y sigo con otro de una amiga, Pilar, que quiso echar una mano, ¿verdad? Y decía así, el caballero, que recordaréis el libro, el caballero de la armadura oxidada. Mi querida amiga Pilar me regaló para ti el caballero de la armadura oxidada. Yo te lo di con esperanza. Triste negocio. No entendiste nada. No sirvió para una conversación ni para cruzar palabra. De echar balones fuera, habías echado de ti el alma. De donde no hay no se puede sacar. No dudo que me hayas amado hasta donde tú eres capaz de amar. Tal vez como ama el gato al ratoncillo con el que quiere jugar. La tapadera que cierra tu fondo ya está soldada del todo y oxidada. Por eso todo te resbala. Vida, muerte, amor, palabra. Nadie se pone en lugar de otro, me contradecías cercamente. Y es tu verdad de vida. Estás total y absolutamente cerrado a la empatía. Te he gustado y divertido, por el mundo tu tedio he paseado, y de todo te has adueñado. Pareces buen tipo para un rato, pero te das la vuelta sin esfuerzo ni recato.
no controles. Al menos Blancanieves tenía 7. 1 cada día de la semana. Muy finamente tú me celabas. Ni 7, ni 6, ni 5 se me acercaban. Maite es como una nube, te oí decir. Cuando crees que ya la tienes entre los dedos, se te vuelve a escurrir. Cuando creo que te tengo, decías, ya estás allá. Corro para agarrarte y te me vuelves a escapar. Para el tren que tienes, porque así no puedo controlar sus travesuras. ¿Y usted qué trabajo tiene en México?, le preguntaban. Soy cuentarrentista. Yo llevo las cuentas y mi mujer me mantiene, que es un artista. ¡Qué rabia me daba, carajo! No sé cuántas veces le protestara. ¿No ves en qué lugar tan feo me dejas? No acepto esas bromas, y menos en mi trabajo. Él se reía travieso. No entendía la falta de respeto. Y yo qué falta de orejas. Clarito me lo dejaba, que era de veras. ¡Ay, qué violencia! ¡Ay, qué zurullo! Perseguiste a mis amigas y a mis alumnas sin disimulo y dejando evidencias por cualquier trullo. Tales torpezas tuyas no son bromitas, no son rarezas. Necesita exhibirse con sus conquistas, con sus proezas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué violencia! Destellos de luz. Amiga Bandy, dije un día al estallar. Es un zopilote sobre mí, un zopilote y nada más, un buitre. De repente le pude ver, volando en círculos una y otra vez. La moribunda era yo, el zopilote de arriba, el zopilote era él. Sueño repetitivo. Sueño que te acercas, sonriente y paternal, y yo me escondo, me acelero, me siento mal. Buscas perseguirme, buscas como troll. No me encuentras, me he escapado. Entonces te preguntas, con tu cuerpo verdadero, todo agusanado. Nos alcanzó la ruptura. Ya no vuelvo a hablar de ti, porque te desconozco. Eso es así. Me hiciste una de tantas con tu familia y me dejaste de hablar, en situación bien comprometida. La única vez que yo te dejé de hablar, me echaste de casa. Pero aún antes mostraste unas maneras muy alarmantes. No te niego que al marcharme me quité un peso, pero por eso me sentí muy culpable. Te creí enfermo. Carta sobre la mesa. Arreglemos esto. Escribamos las cosas que hieren dentro. Si arreglamos o rompemos, se verá luego. Las cartas mías fueron: te tengo miedo, me excluyes, me engañas, me manipulas. Acoso de la mosca cojonera. Me gustaban las artes marciales y te burlabas. La mejor técnica, decías, la mosca cojonera. Picas, picas, picas y para que se acabe hacen lo que tú quieras. Y era de veras. Y era yo la picada y tú, qué mala entraña, la mosca cojonera que se ensañaba y que aún se ensaña.
quiero decir que no hay momentos de amor para el narcisista y momentos buenos y malos. Claro, como toda persona tiene momentos mejores que otros, pero el narcisista tiene un solo fin en la vida. Es eso, volar en círculos alrededor de su víctima. Es un juego de poder, no se trata de amor, es un juego de poder. Pero las mujeres no nos engañan, las mujeres o los hombres, en este caso yo soy mujer, pero quien está en situación de víctima no se engaña cuando se da cuenta que hay amor, porque el amor es lo que ponen esas dos personas, es lo que queda entre medias de esas personas. Y si uno pone amor, amor hay. Por eso es tan difícil cuando te dicen, no, pero eso no es amor, ahí no hay amor. Pero es que tú ves que sí lo hay. Porque cuando das amor, recibes amor. Tú pones y tú recibes. El narcisista está vacío, no pone, absorbe, pero nunca es bastante. Porque si no pones, no tienes. Es una filosofía muy antigua. Yo la leí en la Biblia y no me parecía aquello ni medio coherente. De solo se tiene lo que se entrega. Y yo decía, sí. Y nosotros te seguimos por lo bien que te explicas, ¿no? Pero es verdad, solo se tiene lo que se entrega. Lo que no sale de nosotros es un tener engañoso. Tú tienes un coche y lo has dejado ahí. ¿Seguro que tienes el coche? ¿No te lo han robado ya? No está, ¿no? Lo que tú tienes y puedes entregar es lo que nunca te va a faltar. Nadie te lo va a poder quitar. Y el amor es fundamental entender que en una relación tóxica alguien está poniendo amor del bueno y está sintiendo que hay amor del bueno. Si no, es que estamos locas y no sabemos por qué aguantamos. En mi vida me he visto tan florecida, tan llena de colores, tan rodeada de amores y cantarina, amando, bien amada y bien querida, esto es después de, abriendo puertas, cerrando heridas, casi totalmente desconocida. Ríe, mi niña Lore, que me conquistas, Erin, con tanta fuerza, tan chiquitina. No olvidéis que sois la vida misma, y yo, la mujer que os ilumina. Sentido tiene, son mis nietas. Tiene sentido que ellas crezcan libres por mi albedrío, mis nietecitas. ¿Qué será de ellas? Nada te enseña tanto como ver el ejemplo que tienes cerca floreciendo en carne viva. Se sale, hijas, aun cuando no lo creas. Acordaos de mí, os lo dice la abuela. No soltaba a mis demonios, miedo me daba. En mis entrañas los apresaba. Mira por dónde. Se destapó la caja. Los demonios salieron en desbandada. Acosador, ahora tú te escondes. Y yo me quedo en paz, sin más rencores. Esta es la última y no importa si alguien tiene alguna de las que hemos dicho, seguro que no ha dado tiempo a quedarse con toda la idea. Y además son breves. Es ante el espejo. Es una terapia. Sí, porque somos nosotras mismas, ¿verdad? Nosotras sí, mismas. Sí. Si cogéis el libro, lo compráis, abajo lo explica y todo ello. Gracias, luego te doy comisión. Te lo prometo, hermana. Eres tú mi mejor amiga. Se acabaron los excesos. Los excesos. Los dolores en los huesos. Dolores, los huesos. La hernia. La hernia. La cedía. La acidía, agruras. Las suprarrenales. Las suprarrenales. No sé cuántos otros males. males. Los kilos de sobrepeso. Sobrepeso. Y la pérdida de vista. La vista. Te firmo lo que te digo.
Cada día al levantarme, revisaré la rutina del espejo en que me miro. De esta ya aprendo, querida. Voy a salvarme la vida. Voy a sentirme creciendo. A ser lo mejor que aprendo. La mejor versión de mí misma. La mejor versión de mí misma. La mejor versión de mí misma. Gracias, gracias, gracias. Sí, ¿querías deciros? Sí, voy a pasarle el micrófono a Mónica y a Loreto. Bueno. Nada, nosotras es que nos tenemos que despedir, nos dejamos aquí. Ha sido emocionante, ha sido realmente, bueno, se os ve esa conexión y además nos habéis transmitido pues toda la emoción, ¿no?, que tienen tus relatos. Y yo quería que le diéramos un aplauso a este chaval que está aquí, que ha estado atento, un ejemplo, venir aquí a acompañar a su madre. Y la verdad es que yo, que tengo hijos de tu edad, la verdad es que me ha parecido que has estado aquí con una presencia y con una atención que ya me gustaría que tuvieran muchos de los adultos que hay fuera. Así que nada, un aplauso para ti. Bueno, muchísimas gracias a Mónica, a Loreto, a Diego, a Maite, ¿cómo se llama tú? Victoria. A Victoria, Bullón. muchísimas gracias. Es un honor el haber organizado esto. Muchísimas gracias a la Asamblea de San Sebastián, a Loli y a Roberto, que son los portavoces de San Sebastián. Este encuentro lo hemos organizado también desde Extensión y Formación, que es el digamos, vamos a decir, departamento de Más Madrid, por llamarlo de alguna forma en términos más empresariales, pero es un grupo de personas que trabajamos con toda la ilusión en la comarca, y no solamente en esta comarca que tengo el honor de coordinar, sino en otras muchas comarcas de Madrid, en un proyecto ilusionante como es Más Madrid, en un proyecto feminista, en un proyecto verde y en un proyecto de justicia social. Y bueno, yo, como las personas que me conocéis, llevo muy poco tiempo en política, ha sido toda mi vida, he trabajado en lo local como personal de un ayuntamiento, y tengo que decir, porque me emociona como psicóloga, que para mí estos son los actos que tienen realmente el corazón que tenemos que poner en la política. Muchísimas gracias. Y si os parece, vamos a abrir un turno de palabras a todas las personas que estáis aquí, que queréis hacer cualquier pregunta a Maite, a Victoria, a Diego, a mí misma, pues adelante. Yo leer algún poema, ¿no? Si quieres, ¿le escucháis? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, en general me ha llamado la atención todo, pero hay una cosa que no sé, por curiosidad me gustaría que me aclarase. Cuando ha dicho que no hay cosa peor que la soledad, me imagino que se referirá usted a la soledad No como impuesta, no a la soledad cuando ya una mujer ha tenido un proceso que ve que, bueno, pues que ha decidido optar por una libertad de decir, bueno, yo decido vivir sola porque antes de tener a alguien que me reste, prefiero vivir sola. O sea, ese tipo de soledad, cuando una mujer ha tenido un proceso terapéutico de crecimiento, de saber convivir con ella misma, eso es positivo, ¿no? Bueno, el tema es complicado porque en general lo que sabemos de estos estudios de las neurociencias es que el ser humano tiene un cerebro social y que en un aislamiento excesivo, pues a la larga incluso se ha demostrado que podemos tener, por ejemplo, más procesos de deterioro senil, etcétera, precoz. Y la soledad en general es tóxica. La peor soledad es la soledad alrededor de gente que te trata mal, eso es evidente, y la soledad no deseada.
Porque uno puede, para salir de estos procesos tóxicos, puede pasar una etapa donde se encuentre menos acompañado, pero siempre le tenemos que dar algo a cambio a ese cerebro y a esa persona. Este es el tema, es decir, no es salir de una relación tóxica y quedarse solo. Tenemos que tener una construcción, porque no hay que estar con una sola persona, se pueden tener muchas soluciones para que tu cerebro y tu persona esté continuamente en esa especie de intercambio de emociones, de afectos, como ha comentado muy bien y se ve muy bien en los textos de Maite, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de esa soledad tóxica, pero evidentemente tenemos que pasar una travesía a veces de soledades o de una soledad para salir a veces de relaciones de dependencia, eso sí. Y vamos, los problemas ambientales, familiares que la hija haya vivido, ¿no? En un proceso terapéutico, todo eso puede ir saliendo y se puede aclarar y puede ser una persona que sepa diferenciar bien. Claro. Nosotros siempre planteamos que lo que tiene que salir del pasado no es recordar por recordar, porque a veces se retraumatiza uno, que a veces en las terapias del trauma hace 20 años se utilizaba más. Utilizamos las memorias, las narrativas, lo que nos ha pasado para cambiar el presente, pero para cambiar el futuro. Es decir, hoy en día podemos cambiar incluso memorias traumáticas a base de tener nuevas vivencias en el aquí y ahora que nos recolocan incluso esas memorias para que no nos hagan tanto daño, por ejemplo, para que no se queden ligadas al cuerpo. Porque si se queda ligado al cuerpo y no puede pasar a la mente, estamos mucho más atrapados en ese terror mudo del trauma que nos hace que el cuerpo, por ejemplo, no nos funcione aunque quisiéramos. Pero utilizamos básicamente nuevas relaciones, una narrativa alternativa para poder poner la mente en marcha, porque siempre hay solución, siempre hay solución. Y eso lo vemos, por mucho dañado, la mayoría de las veces hay soluciones, a veces largas, con procesos de terapia, pero también procesos de acompañamiento social y emocional que sean nutritivos y que sean sanos. Sabemos cómo son las relaciones sanas y las que son tóxicas. Y estoy de acuerdo con Maite en que hay que hablar de los hombres o de las parejas que te enganchan en esa toxicidad. Y las parejas narcisistas yo he trabajado mucho, doy clases en la universidad sobre el narcisismo y hemos trabajado mucho sobre esto. Y una de las cosas que me quejo, por ejemplo, de los centros de violencia de género es donde no podemos trabajar casi por prohibición con las parejas y con esas personas. Y esas personas, si no, van a buscar otra pareja o van a estar ahí. Entonces hay que trabajar también con esos hombres, por supuesto que sí, en el sentido de intentar ver si pueden cambiar algo para que no, digamos, dañen a otras personas. Y por supuesto, si hay cosas legales, pues tienen que ir a todo lo que tema de la justicia. Pero hay una especie de dificultad en cuanto al narcisismo y a esas dependencias, que son muy complejas y que hay que estudiar, porque muchos de estos enganches son enganches procedimentales, es decir, que no te das cuenta en la parte consciente, y cuando te quieres dar cuenta, pues como ha contado, yo creo, y se ven en los textos, pues te cuesta mucho salir, porque no todo es feo o negativo, sino te puedes, yo le llamo muchas de estas relaciones en las terapias que yo hago, son relaciones de autosecuestro en una parte. Hay una parte nuestra que se queda ahí. Quería intervenir. Sí. Bueno, primero agradecer que te ha encantado, me ha gustado mucho la exposición en la mesa, las diferentes personas que han participado y sobre todo Maite, pues eso, tu testimonio ahí reflejado y al final con la esperanza de que se puede salir, ¿no? Entonces la pregunta clave que yo creo que es también muy importante porque es cierto que es un fenómeno, no sé si difícil, el fenómeno de las relaciones tan martirizadas, ¿no? De las relaciones tóxicas. No sé si es difícil, pero sí muy complejo. Y además a nivel científico hay muchas cosas que se ha estudiado mucho y se sabe, ¿no? A mí a veces lo que me da rabia es que si se sabe, ¿por qué seguimos haciendo? Y a veces cada vez vamos aumentando, ¿no? Determinadas cosas. Entonces, la pregunta que hago, que yo creo para mí, a nivel personal, es la pregunta del millón. ¿Cuánto se puede salir? Y desde tu parte de testimonio en primera persona, cuando uno quiere o cuando uno puede. Y que articules ahí un poco la manera del poder. Sí. Bueno, yo creo que cuando uno quiere, es una pregunta un poco tramposa. Si quieres ya te has dado cuenta, ya estás en que puedes, y si puedes, a lo mejor quieres. Que quieras, incluso que puedas, no quiere decir que salgas, es mucho más complejo. Una relación tóxica
deja muchas heridas, muchas inseguridades, teje una tela alrededor, o más bien también desteje tu tela de apoyos alrededor. Fíjate que lo que estaba diciendo, ¿cómo era tu nombre? Diego, perdón. Lo que estaba diciendo Diego es muy interesante. Necesitamos trabajar con los hombres maltratadores. Ojo, parece ser que desde los 80, tanto Irigoyen como Buchov, como Piñuel más recientemente, señalan que es mejor no dar terapia al narcisista. El narcisista es una persona que ha matado el interior, que está vacía, es una cáscara vacía. Eso es terrible, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor lo conocéis por otro nombre, psicópata. Claro, no me gusta usar esa palabra porque está vinculada a los cines de terror. Parece que un psicópata va a ser mala persona. Y aquí viene otra parte muy fina a trabajar. No todos son iguales, ¿eh? O sea, la capacidad de maldad que tiene un narcisista o un psicópata, o una, la tiene porque quiere apropiarse de algo. Por eso las personas que son víctimas casi siempre son brillantes o muy trabajadoras o tienen unos recursos que el otro quiere, generalmente afectivos y sociales, también sexuales, ¿no? Pero esta persona vacía puede utilizar artimañas que te hacen daño porque lo quiere, porque quiere cosas. Y también hay un grado de maldad hasta la persona que está disfrutando de hacerte el daño y verte sufrir. Yo he conocido así solo una persona y disfrutaba de ver a sus hijos matarse entre ellos, pegarse entre ellos por sus jueguecitos. Son jueguecitos de poder. Era una mujer, la psicópata. Y con sus hijos. Entonces es muy delicado. Parece ser que los narcisistas tienen habilidades, eso que te hace el espejo, que se presenta como tú quisieras que fuera, como tu alma gemela, también hace que capte las herramientas y los valores de que se sirve el terapeuta para utilizarlos en su manipulación. Para mí, narcisista igual a manipulador. Y cuando la gente me dice, ¿cómo hago para evitar caer en manos de un manipulador? Y digo, mira, si el manipulador se ha fijado en ti, date por perdida. Otra cosa es que, claro, cuantas más amigas tengas, más capital social, si tienes trabajo, si no vives con esa persona. Yo, por suerte, mantenía mi independencia en casa, tenía mi casa y en su casa. Pero también, y fueron 20 años. A lo mejor lo que pasa es que no lo ves, tardas más en verlo. Pero creo que si un manipulador de esas habilidades te echa el ojo, es que vas a ver rápidamente cuáles son tus deseos y te los va a servir en bandeja a ver quién se resiste a eso. Yo creo que necesitamos hacer trabajo psicológico y trabajo social, sociológico a la par, porque tenemos una sociedad enferma, muy enferma. Muchas gracias. ¿Alguna persona quiere comentar? ¿Alguna cosa más? Yo, al hilo de lo que está comentando Maite y también Diego, comentar que hay que desmitificar mucho el tema de ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Es decir, que todos y todas podemos mejorar mucho, podemos ser más felices, y la terapia no solamente, desde mi punto de vista, es cuando tienes un problema muy grave, sino que la terapia también te facilita el poder trabajar cosas que puedes mejorar. Y el hecho de tú mover ficha, y vivimos en una sociedad, en unos entornos laborales, profesionales, personales, el hecho de tú trabajar ciertos aspectos y mover tu ficha personal hace que las fichas se reconfiguren y se recoloquen, ¿no? Y muchas de las cuestiones que vemos de conflictos, todos y todas hemos pasado por situaciones complicadas a nivel personal, a nivel profesional. Todas esas situaciones, en el fondo y en el trasfondo de esas situaciones, lo que hay son conflictos sin resolver. Y esos conflictos sin resolver, en muchas ocasiones, yo diría que la gran mayoría, por no decir todos, son conflictos personales que tienen que ver con esos apegos, pues esos apegos inseguros, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Cuando somos niños y niñas y somos, llegamos a este mundo muy indefensos e indefensas, y lo que nos da esa seguridad es precisamente ese apego seguro, porque no hay nada peor y no hay nada que te cree más inseguridad
que hagas lo que hagas vas a recibir un castigo o incluso una paliza, ¿no? No hay nada peor que lo que tú hagas, independientemente de lo que sea, te produzca una consecuencia negativa. A eso es lo que llamamos la indefensión aprendida. Llega un momento en el que ese estado de tensión continua lo que te produce es incluso una parálisis, ya no sabes cómo comportarte, porque no hay una lógica entre tu conducta y lo que recibes por el adulto, ¿no? Que se supone que te quiere, ¿no? Y que al contrario, en vez de quererte y cuidarte, lo que hace es castigarte, ¿no? Entonces, en ese tema de apegos, en eso todos y todas, unos hemos tenido más suerte y hemos tenido familias, que decía Maite, ¿no? De amor, otras personas hemos o han tenido menos suerte, pero el hecho es que todos y todas podemos mejorar muchísimo las propias conductas propias, y también mejorando y queriendo tener un desarrollo personal conseguimos que nuestros entornos también sean menos tóxicos, y eso es algo que tenemos que desmitificar y no pensar. Mucha gente, no, es que si vas al psicólogo o a la psicóloga es que estás mal, es que estás loco, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Y es todo lo contrario, demuestra una gran inteligencia el querer cambiar cosas y el querer ser una persona, o sea, tú mismo, tú misma más feliz, y hacer también que los demás también lo sean, ¿no? Y contribuir a eso, ¿no? Entonces, pues eso de vete al médico, ¿verdad, Diego? Es algo muy recomendable, ¿no? Y quien lo utilice como un insulto o como algo despreciativo no sabe lo que está diciendo. No sé si hay algo más. Sí, adelante. ¿Cómo luchas con los medios, ¿no? De comunicación? Es que la configuración de la personalidad no solamente efectivamente son los factores personales, también son los factores de la escuela, de los medios de comunicación, de la familia. Son muchos factores, ¿no? En este tema que nos ocupa hoy, en la violencia de género, ahí lo vemos claramente, como es un problema tan complicado, tan complejo, que los propios medios hacen una utilización en el de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, y lo cosifican hasta un punto en el que ahí, digamos, como sociedad, es lo que decimos, no solamente es a nivel personal, sino como sociedad, todo lo que se está poniendo de manifiesto, y más después de una pandemia que hemos sufrido todos y todas, es el tema del afrontamiento de las situaciones desde varios puntos de vista, y una de ellos, efectivamente, como bien dices, son los medios de comunicación, que lejos de contribuir a ayudar a que tengamos una menor toxicidad, contribuyen a todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucha conciencia personal para saber qué medios elegimos, qué tiempo dedicamos a esos medios, y sobre todo a los niños y niñas educarles en desarrollar un espíritu crítico que les permita diferenciar aquellos medios que les están dando una visión de las cosas sesgada, y que ellos y ellas trabajen para tener su propia criterio personal. Es algo muy importante, porque el asumir lo que dicen los medios, que hay unos intereses detrás de todo tipo, eso implica también que no estamos haciendo un uso de nuestro propio criterio personal, que es algo que deberían de educar y de enseñarnos en las escuelas desde bien pequeños y pequeñas. Es decir, hay una falta de cultura de elaborar un criterio personal, de debatir de una forma educada y sin violencia, de poder debatir, de poder discrepar diferentes puntos de vista y defenderlos con educación y con respeto, y una cultura política que tampoco tenemos en las escuelas, y precisamente ese tipo de cosas es lo que hace que muchas veces los jóvenes pues no quieran participar. Nos cuesta mucho a nivel de las organizaciones que queremos movilizar, las asociaciones, los partidos, los sindicatos. Hay muchísima desafección de todo tipo, porque no hay una cultura en el tema de la participación social, ¿no? Y los medios de comunicación, efectivamente, lejos de contribuir a ello, lo que hacen es precisamente contribuir a toxificar más la sociedad, en muchos casos, no todos, porque hay de todo, pero en muchos casos es así. No sé si Diego quiere añadir algo más en este sentido. Bueno, yo creo que efectivamente el tema de los medios no trabajan a favor de los buenos tratos muchas veces, porque no es negocio y porque no vende tanto, y eso es así. Que decir, si vemos las series que ve la gente, la última la de esta coreana, por ejemplo, que ha sido un boom. Así lo del calamar. Sí, la del juego del calamar.
Nosotros la vimos con nuestro hijo porque tenía interés y fuimos a decidir verla con él, porque es un chico con 14 años que si no la va a ver a escondidas, entre comillas. Y entonces estuvimos comentando y viendo. Y, por ejemplo, ese tipo de series, el mensaje que dan pues va en contra de muchos buenos tratos, de la manera de crear una mutualidad, una confianza con el otro. Y es verdad que tenemos que estar todo el rato luchando por contrarrestar que hay otros intereses entre los seres humanos y en la vida. Eso es así. Y yo creo que por eso la labor en las familias y la labor en los colegios es muy importante para contrarrestar en parte pues esas otras informaciones que vas a tener ahí y que están ahí, son inevitables en gran medida, y las redes sociales hoy pues muchas no son lo mejor, pero tendremos que ayudar a nuestros hijos a que lo sepan discernir, como decía Teresa. Quería comentarte una cosa, Maite, con el tema de los narcisistas. Nosotros hemos trabajado, muchos años, yo trabajo con trastorno mental grave, entre las cosas que hago, llevo un hospital de día con chavales y chavalas con trastorno mental grave y en parte trastornos de la personalidad muy serios. Todos estos muchos chicos narcisistas hay que distinguir primero los grados de narcisismo. Hay narcisismo psicopático, pero hay narcisismo triste, narcisismo depresivo. Y es muy importante intentar darle una oportunidad a los narcisistas para que puedan tratarse, porque si no, primero damos una imagen de que no tienen solución. Entonces las soluciones solo son o apartarles o meterles en una situación, digamos, solo legislativa o de cárcel o lo que sea. Y muchos de ellos, a su vez, han sido narcisistas porque han nacido y han vivido en unos medios que han favorecido ese tipo de apegos, por ejemplo, evitativos, apegos con violencia extrema, o incluso niños de orfanato, niños de la guerra, niños que eso es una defensa en parte haber sido así. Casi nadie nace narcisista, casi nadie nace psicopático, aunque pueda haber algunos rasgos de personalidad que lo favorezcan. Entonces, esas personas hay que intentar siempre acercarse. Algunos no nos van a dejar, la mayoría, muchos de ellos. Antes de que sean adultos, además. Sí, por supuesto. Lo mejor es en el colegio, porque hoy en día tenemos estos rasgos, los sabemos identificar en la escuela y en algunas familias, sobre todo cuando hay bullying en el colegio y algunas cosas. Hay que darle la oportunidad y hay que trabajar también con sus familias si es posible. Y porque por lo menos intentar que no hagan daño. Y dos, sí podemos distinguir cuando tenemos seguridad, cuando hemos hecho procesos de resiliencia y aprendemos y tenemos más seguridad, podemos detectar bastante a estas personas que se acercan y que nos quieren dar la manzana, digamos, pero podemos detectar algunos rasgos para poder decir, no, mira, pasa de largo. Quiere decir que claro que van a estar al acecho de las presas, pero hay una manera en que podemos aprender. Y quizá una de las cosas que estamos pidiendo nosotros en la escuela también es el poder hablar de todo esto. Una cosa que hago yo es que voy a los colegios y reúno a los alumnos con sus padres y con los profesores, y tenemos uno que se llama un grupo grande de debate y hablamos de estas cosas. Y entonces los niños y las chicas te empiezan a contar con este otro, a quién me acerco o no. Se puede detectar y se puede hacer una labor también de que precozmente se les puede intentar decir, así vas a ir mal, en el fondo estás más solo que la una, porque debajo de un narcisista todos también tienen necesidad de amor. Lo que pasa que a su vez ellos mismos lo tienen absolutamente tapado por cómo han sido criados en gran medida. Entonces yo creo que sí que merece la pena tratar de mejorar en lo posible, ¿no? Yo soy muy optimista en eso, quiero decir, el problema es que falta de medios, falta de paciencia muchas veces, y muchos los damos por imposibles, y entonces acaban en manos de la justicia y ahí todo se pone peor, porque muchos de estos narcisistas entran en bandas, entran en maras y tal, y al final casi no tienen más que la otra oportunidad de juntarse con otros parecidos. Pero bueno, será un poco así. Falta mucho estudio, ¿verdad? Mucha investigación en esta parte. Pues si no hay más intervenciones, si os parece lo vamos a dejar aquí. Agradeceros vuestra presencia, invitaros al próximo acto de este ciclo, que va a ser el día 11 de marzo en Tres Cantos, aquí cerquita, y vamos a presentar otro libro que ha escrito Maite, que es Alegrías y Pandemias. En ese encuentro vamos a tratar específicamente de las consecuencias que ha tenido la pandemia, especialmente en las mujeres. Entonces, si estáis totalmente invitados, 11 de marzo en Tres Cantos, y nada, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias.